Hoy entrevistamos a Luis Miguel Yactayo, más conocido en el mundo de la radio como Lucho Miki. Él es comunicador, locutor, presentador, maestro de ceremonias, animador apasionado, profesional en el mundo del micrófono, amante de la música y particularmente de la buena salsa y timba. Lucho Miki, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido y gracias por tu tiempo. Hola Marco, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Me siento muy contento de tener esta conversación contigo y nada, gracias por esa presentación. Cuéntame, ¿cómo nació esta pasión tan grande que tienes hacia las comunicaciones y qué te hizo optar por la radio o básicamente por todo lo que involucra un micrófono de por medio? Bueno, te cuento que esto nace cuando yo tenía 6 años. A mí me gusta mucho la música, en particular la salsa. La he escuchado en mi familia desde muy pequeño, mis tíos, más que todo mis tíos, ¿no? Porque mis papás son un poco más tradicionales con los valses, música criolla. Pero mis tíos, que eran más jóvenes, escuchaban mucha salsa. Yo escuchaba la salsa y me parecía bien extraño escuchar a alguien hablar en unos parlantes cuando todavía no teníamos un poco la noción de lo que significaba hacer radio. Yo miraba en los parlantitos a ver si alguien que estaba metido ahí o cómo la gente podía hablar, ¿no? De ahí me nace la curiosidad por hacer radio y yo imitaba las voces de ciertos locutores de la época y a la gente le gustaba que yo imite. Bueno, cuando digo la gente, hablo de mis tíos. Cada vez que se reunía me decían, oye, a ver, haz como la radio. En ese tiempo yo no entendía de los términos radiales como cuña, como, digamos, una voz de una marca institucional, etcétera. Entonces yo imitaba las cuñas de las radios sin saber lo que era. Y de ahí nació un poco la curiosidad por radio. Años más tarde, cuando cumplí 18 años, formé parte de un proyecto de la UNICEF y la Universidad de Lima, un proyecto en el que trabajaban con jóvenes de distintos barrios de Lima. Yo en ese tiempo vivía en Villa María del Triunfo y que buscaban talentos, ¿no? Talentos de estos distritos y me escogieron, llegué como invitado para ser el conductor de un programa o de este programa que se llamaba Paradero 45. En aquel tiempo yo ya era maestro de ceremonias, ya animaba de manera empírica, todavía nada de estudios. Y es ahí en la Universidad de Lima que conozco a Cecilia Monzón, que es una gran profesora de radio en la Universidad de Lima, hoy por hoy una gran amiga en la que me mete el bichito, oye, ¿por qué no haces radio? Tienes un buen timbre de voz. Me muestran las instalaciones de la radio de la universidad en aquel momento. Me pareció mágico ver la consola, ver los micrófonos y ahí empiezo como a definir un poco mi futuro en el mundo de la radio. Ella me empieza a instruir un poco y ahí es donde decido y digo, quiero ser locutor de radio, ¿no? En ese tiempo yo no tenía contactos o relaciones con nadie del mundo de la radio, pero sí sabía que era muy difícil llegar a una radio. ¿Por qué? Porque tenía, digamos, algunos compañeros, amigos que soñaban con hacer radio o hacer televisión y era casi imposible llegar a ese mundo. ¿Cómo es la vida? En el año 2006, ¿no? Miento, año 2000, 99, 2000, en el colegio hicieron una radio, ¿correcto? Y me escogieron a mí también para ser el locutor de esa radio en el colegio. Voces escolares se llamaba. Hice programa escolar de radio y luego conozco a mi enamorada, la que hoy es mi esposa. Tenía un contacto en una radio de Cono, ¿no? Específicamente en Lurín, aquí en Lima, donde estaban buscando un operador, un técnico en radio. Yo la verdad hasta ahí no tenía experiencia de absolutamente nada, pero sí tenía todas las ganas y actitud de hacer lo que sea en la radio, así sea limpiar, barrer o llevarle agua al dueño, pero yo quería entrar a la radio. Y es ahí que ingreso a Radio del Sur como operador técnico. El dueño de esa radio fue locutor en Radio Mar AM, en Radio Atalaya. Fue uno de los primeros productores de shows para la playa.
trabajó con Donofrio, hablo del señor Coco Urbina, el primo Coco, conocido en el mundo de la radio allá por los 70s, 60s, 70s y principios de los 80s. Él fue como mi primer maestro en la radio, aprendí mucho de él, él me educó vocalmente, me pidió que buscara mi estilo, porque hasta ahí yo imitaba muy parecido a los locutores de Radio Mar. eh, y cómo es la vida, al año siguiente postulé como operador también para Radio Mar, y es ahí ya donde empieza mi experiencia, digamos, en una radio profesional. ¿Y recuerdas alguna anécdota de tus inicios en esas radios ya profesionales? Bueno, en Radio Mar tengo una anécdota que siempre la cuento porque a mí me echaron a las grandes ligas del inicio, porque yo le hacía controles a una locutora muy famosa de los noventas, que es Cici León, quien es también mi madrina, porque ella me bautizó como Lucho Miki. Hasta ahí mi nombre era Luis Miguel, como tú bien lo mencionaste al inicio. Y ella me decía, no, Luis Miguel hay uno solo, que es el Sol de México, así que tú tienes que tener tu propio sello. Y es ahí que empieza a jugar con mis nombres, con mis dos nombres, ¿no? Me empieza a decir, a ver, te vamos a llamar Luis Miki, Miki Lucho, Miki Miguel, en fin, empieza a jugar con mis nombres y ahí fusiona Lucho Miki, que tengo que ser bien honesto, no me gustaba al inicio el nombre Lucho Miki, lo escuchaba medio raro. Ella me bautiza como Lucho Miki, pero la anécdota es que ella, al venir de una radio número uno, porque ella trabajó en Incasat siendo número uno en su programa, y la jala Radio Mar para que también esté en el Morning Show, y a mí me ponen para ser su operador. Era muy joven, era muy nuevo, no sabía mucho de cómo operarle a una eminencia de la radio como Sisi, y ella se fue a quejar con los dueños que cómo era posible que a una estrella como ella le pongan a un novato como yo. A mí me bajoneó eso y solo atiné a decirle, bueno, yo lo único que sé es que usted se va a convertir en mi mejor amiga y quiero que me dé la oportunidad. Hoy por hoy es una gran amiga, es una gran colega, la he invitado ahora en las radios en las que he estado y bueno, así es la vida, ¿no? Lucho, tengo entendido que tuviste un paso por Onda Cero. ¿Cómo asumiste el reto de locutar en una radio urbana? Gracias por esa pregunta, Marco. Fíjate que yo desaparezco de la radio en el año 2019, renuncio a Panamericana porque me dediqué al mundo de las ventas. Me ofrecieron un negocio, el cual decidí, tomé la decisión, ¿no? Para la redundancia, de hacerlo. Es ahí cuando renuncio a mi pasión, a lo que he amado toda mi vida, decido hacer una pausa y como se dice, me embullo o me vuelvo inmerso al mundo de las ventas, casi por 4 años. De hecho, pandemia, no hice radio en pandemia, me dediqué al mundo, repito, de los negocios, de las ventas, me fue súper bien. Sin embargo, extrañaba la radio, ¿no? Es como que me hacía falta algo en la vida. Me sentí incompleto, honestamente. Muchos de mis amigos tomaron jefaturas en las radios y me llamaban, me convocaron en varias radios en ese interín de los 4 años, pero yo decía, no, no, no. En el año 2024 me llama un gran amigo, Javier Vázquez, persona con la cual yo hice programa en Panamericana en mi último año. Él ya era jefe de Onda Cero y me dice, oye, tengo un espacio en Onda Cero para el Morning Show, quiero que regreses y no regreses a cualquier programa, te quiero para el prime time. Entendamos que el prime time en la radio va de 6 de la mañana a mediodía. El prime time es el horario más importante en una radio o en una televisora. A diferencia de la tele, que el prime time es en la noche, en la radio el prime time es en la mañana. Me convocan, honestamente te digo, yo soñaba en algún momento de mi vida estar en una radio urbana. ¿Por qué? Yo este año cumplo 40 años y cuando yo empecé a hacer radio, el género reggaetón nacía. Y claro, como joven, tú quieres hacer lo que bailas o lo que cantas. Y yo nací con el reggaetón, ¿no? Recuerda que el reggaetón nace a finales de los 90, 98, 99, con Daddy Yankee, con Don Omar, con Tego Calderón.
Y yo en esa época tenía 19 años, 20 años, o un poco menos, y disfrutaba la música urbana. Y bueno, soy un hombre creyente, le pedí a Dios en algún momento hacer radio urbana, y no le temí al reto. Soy un hombre que siempre le gusta asumir retos. Lo que me pongas digamos, al frente, me gusta. Así me equivoque o no lo haga bien, pero lo hice. Soy ese tipo de personas atrevidas. Y nos fue muy bien, ¿no? Asumimos el reto de la radio urbana, nos actualizamos con la música, porque evidentemente en estos tiempos es otra. Nos preparamos y dimos la talla. El programa, recuerdo yo que se encontraba en un puesto 15 o 14, el programa, la hora en la que estábamos, y logramos llevarlo a un quinto, cuarto lugar, incluso con picos de segundo lugar atrás del primero. Entonces, se hicieron buenas cosas. Duré 9 meses en Onda Cero, casi 10. Sin embargo, la salsa, pues, me seguía jalando, ¿no? Pero sí lo asumí con mucho respeto, con mucho profesionalismo, que es, creo yo, como se deben asumir los retos, ¿no? Y en Onda Cero pudiste compartir con algunos de tus compañeros fuera de cabina porque, por lo visto, tu último día hasta te hicieron una reunión, una fiesta de despedida y todo. Fíjate que soy de ese tipo de personas de llegar y compartir, ¿no? No soy muy huraño, al contrario, soy muy extrovertido, me gusta conversar con el equipo, con la gente, me gusta hacer equipo. Yo soy fiel, desde que hice ventas, también fortalecí esa idea de que el éxito no es tuyo, es de un equipo, es de un equipo de trabajo. Y cuando hablo de equipo de trabajo, hablo desde el programador, hablo de marketing, hablo de digital, hablo del operador que está contigo y el partner que puedas tener si haces un programa dúo. Entonces, sí, estuve súper comprometido. Hoy JB se volvió un amigo, ¿no? Es el partner que tuve en Onda Cero. Hasta hoy hablo con él, con el programador de Onda, igual, conversamos. Se entabló una relación, sí, hasta el sol de hoy seguimos hablando, ¿no? Nació una bonita amistad de los micrófonos. ¿Y cómo describirías el ambiente de una radio como Panamericana? Es una fiesta, hermano. La salsa como tal es una fiesta. Yo creo que la salsa sirve para unir personas. La salsa como género es un género tan bonito, es un género que puede abarcar cualquier estrato social y te une a la gente. El ambiente de Panamericana es espectacular. Hoy me he encontrado con nuevos compañeros, he vuelto a ver a compañeros de siempre, todos con esa buena onda, esa buena vibra de hacer contenido que la gente se divierta, ¿no? En el mundo en el que estamos, que hoy nadie quiere parar, se requiere de este tipo de programas, de este tipo de contenidos, porque yo creería que nunca va a morir la radio. Por más que lo digital esté avanzando a pasos agigantados y muy rápido, la radio lo que va a pasar es que va a evolucionar, pero como frecuencia modulada, creería que todavía tenemos para rato en Perú. Así es. Bueno, Lucho, gracias por la entrevista. Quería saber si puedes mandarle un saludo a mis compañeros de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UPAO e invitarlos a que no se pierdan tu programa Tardeo Salcero. Bueno, ¿qué tal amigos? Por aquí Lucho Miki, locutor de Radio Panamericana. Quiero saludar a todos los compañeros de Marco Guerrero, de la UPAO, felicitarlos a todos los colegas de la carrera de comunicaciones. Es importante que las nuevas generaciones lleguen y que lleguen sobre todo amando cada uno de los rubros en los que ustedes quieran. Puede ser periódico, ¿no? Puede ser digital, radio o televisión. Al rubro al cual tú te dirijas, hazlo con amor, con pasión, con profesionalismo, prepárate, nunca improvises. Si bien es cierto, la improvisación es importante para ciertas partes de ciertos programas, la improvisación va de la mano con la preparación. Tú no podrías improvisar si no tienes algo acá, ¿no? Entonces, hay que prepararse, hay que hacer lo que uno más ama. Si te gusta el fútbol, prepárate en fútbol. Si te gusta la música, prepárate en música para que puedas desarrollar un contenido de calidad. Espero verlos prontos, en algún momento, hacer un viaje por allá, por el norte peruano, a quien quiero mucho, y de repente encontrarme con Marco y con muchos futuros colegas. Les mando un gran abrazo. Y no se olviden ver este episodio, espero les pueda ayudar harto.